En octubre de 1972, un vuelo que transportaba a un equipo de rugby uruguayo se estrelló en los Andes. Lo que ocurrió después se convertiría en una de las historias de supervivencia más impactantes de la historia moderna. Una historia marcada por el hambre, el miedo, la hermandad y el sacrificio. El 13 de octubre de 1972, el vuelo 501 de la Fuerza Aérea Uruguaya que transportaba el equipo de rugby Old Christians junto a amigos y familiares despegó rumbo a Chile. Una tormenta repentina y un error de navegación hicieron que el avión se desviara de su curso y chocara en plena cordillera de los Andes. De los 45 pasajeros a bordo, 29 sobrevivieron al impacto inicial, pero quedaron atrapados en una de las regiones más inhóspitas del mundo. Sin señales de rescate inmediato, sin alimentos ni refugio adecuado y con temperaturas cayendo por debajo de los menos 30 grados Celsius, los sobrevivientes debieron enfrentarse a decisiones inimaginables para mantenerse con vida. Tras varios días sin ayuda, la posibilidad de ser rescatados parecía más lejana cada día. La película narra no solo los eventos principales del accidente y la posterior lucha por la supervivencia, sino también las relaciones personales que se forjaron y deterioraron durante los 72 días que pasaron en las montañas. Una de las características que distingue a La Sociedad de la Nieve de otros relatos previos sobre el mismo evento, como Viven de 1993, es su enfoque íntimo y psicológico. Bayona no se limita a contar la crónica de los hechos, sino que también se sumerge en las emociones más profundas de los personajes, mostrando cómo la desesperación, el miedo y la esperanza coexisten en una situación tan extrema. Uno de los temas más controversiales y dolorosos de esta historia es la decisión de los sobrevivientes de recurrir al canibalismo para mantenerse con vida. La película lo trata con una sensibilidad notable, alejándose del morbo y centrando la atención en la angustia emocional y la carga moral que esta decisión supuso para todos ellos. Los diálogos y las actuaciones logran transmitir la desesperación, pero también la unión y el compañerismo que surge en medio de lo impensable. A diferencia de Viven, que optó por un tratamiento más visceral y directo de los eventos, La Sociedad de la Nieve se preocupa más por la interioridad de sus personajes, explorando cómo cada uno de ellos enfrenta el horror de la situación de maneras únicas. La cámara de Bayona se detiene en los pequeños gestos, en las miradas de incertidumbre y en los momentos de silencio que dicen más que cualquier palabra. Desde un punto de vista técnico, La Sociedad de la Nieve destaca por su impresionante fotografía, obra del director de fotografía Oscar Faura. Las tomas de la inmensidad de los Andes, capturadas en su mayoría en locaciones naturales, nos permiten sentir la magnitud del desafío al que se enfrentaron los sobrevivientes. La nieve, el viento y la vastedad de las montañas no son solo el escenario, sino un personaje en sí mismo, una fuerza implacable que amenaza constantemente con aplastar a los protagonistas. El uso de efectos prácticos y el rodaje en exteriores extremos contribuyen a una autenticidad rara vez vista en el cine de supervivencia moderno. Bayona rehuye del uso de efectos digitales para recrear las condiciones climáticas, prefiriendo que los actores experimenten las dificultades del frío y la altitud. Esto se refleja en las actuaciones que tienen una cualidad visceral casi física. Los actores, en su mayoría desconocidos o relativamente nuevos en el cine internacional, entregan interpretaciones honestas y desgarradoras. Su inexperiencia contribuye a una autenticidad cruda que eleva el drama de la historia. En lugar de centrarse en un solo protagonista, la película opta por un enfoque coral, donde cada miembro de la Sociedad de la Nieve tiene su momento de protagonismo. En cuanto a crítica, La Sociedad de la Nieve ha sido recibida con elogios tanto por los críticos como por el público. El respeto y la delicadeza con la que se aborda una historia tan dolorosa ha sido aplaudida, especialmente por los propios sobrevivientes y sus familias, quienes han participado activamente en la producción. Bayona ha logrado crear un balance entre el respeto por los hechos y la necesidad de mantener la tensión dramática, algo que muchas películas basadas en hechos reales no consiguen. Parte de la crítica ha señalado que la película tiende a prolongarse en ciertos momentos, especialmente en las secuencias de reflexión, lo que puede afectar el ritmo narrativo. Sin embargo,
embargo, otros ven esto como un acierto, ya que permite al espectador adentrarse más profundamente en la mente de los personajes y en la lenta pero constante desesperación que se apodera de ellos. Si bien es cierto, La Sociedad de la Nieve no es la primera adaptación cinematográfica de este suceso, se diferencia notablemente de otras producciones como Viven, mientras que esta película, dirigida por Frank Marshall en 1993, opta por una narración más directa y accesible con un enfoque en la acción y el drama físico. Bayona prefiere sumergirse en las implicaciones emocionales y psicológicas de los hechos. Por otro lado, existen varios documentales que han abordado esta historia, como el aclamado Stranded: I Come From a Plane That Crashed on the Mountains de 2007. ¿Qué layos dijo? Que ofrece un testimonio directo de los sobrevivientes. La diferencia clave es que mientras el documental se basa en la reconstrucción histórica, La Sociedad de la Nieve se inclina por el lenguaje cinematográfico para transmitir la experiencia emocional de los personajes. A pesar de su fidelidad general a los hechos, La Sociedad de la Nieve no está exenta de errores, omisiones y ciertas licencias creativas que son importantes de señalar. Algunas decisiones artísticas y narrativas pueden haber afectado la precisión histórica o la forma en que se retratan ciertos aspectos de esta tragedia. Uno de los aspectos más destacados en la omisión de ciertos eventos clave que, aunque no cambian el núcleo de la historia, dejan fuera detalles que podrían haber añadido mayor profundidad. Por ejemplo, la película no explora a fondo la interacción que tuvieron los sobrevivientes con los rescatistas chilenos una vez fueron localizados. En la vida real, ese encuentro tuvo un impacto emocional profundo, ya que marcó la transición de la supervivencia a la salvación. Además, el impacto que tuvo el accidente en Uruguay y la posterior repercusión mediática no son tratados en la película. La conmoción y las reacciones del mundo exterior, que se convirtieron en un fenómeno internacional, son apenas mencionadas. Esto podría haberse integrado para ofrecer una perspectiva más amplia sobre las consecuencias del suceso. En cuanto a las dinámicas grupales, La Sociedad de la Nieve omite o suaviza algunos de los conflictos internos que se dieron entre los sobrevivientes. Aunque es cierto que el grupo mostró una gran capacidad de cooperación, también existieron tensiones sobre cómo abordar la situación y quién debía tomar decisiones cruciales, como el de cruzar las montañas en busca de ayuda. En la película, esas tensiones no son tan evidentes como tal vez lo fueron en la vida real, y las discusiones más difíciles sobre liderazgo y control son reducidas o pasadas por alto. La película se toma algunas libertades para dramatizar ciertos momentos de la historia. Por ejemplo, en varias escenas el sufrimiento físico de los sobrevivientes está estilizado para efectos dramáticos, con secuencias lentas y música emocional. Sin embargo, en la realidad, la crudeza de la situación era mucho más brutal y menos cinematográfica. Aunque estas decisiones artísticas pueden ser comprensibles para generar empatía en el espectador, algunos críticos han señalado que en ocasiones la película cae en la exageración. Otro tema delicado es cómo la película representa el canibalismo. En La Sociedad de la Nieve, este hecho se muestra con un enfoque respetuoso y emocional, evitando el morbo y el sensacionalismo. No obstante, algunos han criticado que la película suaviza la realidad de la experiencia, puesto que en la vida real los sobrevivientes han relatado que este acto fue traumático, pero también mucho más pragmático de lo que se muestra en pantalla. La película tiende a enfocarse en las emociones internas y los dilemas éticos, mientras que en la realidad la supervivencia era el motor principal, sin tiempo para largas reflexiones filosóficas. Aunque este enfoque más emocional puede ayudar a humanizar a los personajes y evitar que el público los juzgue, también resta un poco de autenticidad a la brutalidad de la experiencia. La realidad era mucho más rápida, más mecánica y menos reflexiva de lo que la película sugiere. Otro aspecto a mencionar es el manejo del tiempo. La película tiene que comprimir los eventos de 72 días en poco más de 2 horas, lo que significa que ciertos hechos y decisiones que en realidad tomaron días o semanas en materializarse en la película parecen ocurrir casi de inmediato. Esto es comprensible desde un punto de vista narrativo, pero puede dar una sensación falsa de que las decisiones difíciles fueron tomadas con mayor rapidez de lo que realmente ocurrió. El filme logra capturar la magnitud y hostilidad del entorno, pero también omite algunos detalles importantes sobre cómo los sobrevivientes interactuaron con la naturaleza. En la realidad, ellos hicieron más esfuerzos por adaptarse a su entorno de lo que la cinta muestra. En particular, buscaron más activamente fuentes de agua o trataron de organizar expediciones pequeñas para explorar los alrededores, detalles que la película pasa por alto o presenta de manera superficial.
Terminamos con una de las omisiones más notables, que es la falta de desarrollo de ciertos personajes secundarios que también jugaron un papel importante en la supervivencia del grupo. La película se enfoca en un núcleo más reducido de protagonistas, lo cual es comprensible por motivos de tiempo, pero deja fuera algunas historias personales valiosas que podrían haber añadido más capas de complejidad al relato. A pesar de estos errores y omisiones, La Sociedad de la Nieve sigue siendo una película poderosa que logra transmitir la esencia de una historia que ha conmovido al mundo por generaciones. Los errores son en su mayoría inevitables en cualquier adaptación cinematográfica de eventos tan complejos y largos como este. Aunque algunas de las decisiones creativas pueden afectar la precisión histórica, la película cumple su propósito principal: recordar el coraje y la resistencia de los que sobrevivieron y honrar a los que no lo hicieron. A 50 años de la tragedia, La Sociedad de la Nieve no solo busca recordar a aquellos que sobrevivieron y a los que no lo hicieron, sino también reflexionar sobre los límites del ser humano. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer por sobrevivir? ¿Cómo cambian las relaciones y las prioridades cuando todo se reduce a una simple cuestión de vida o muerte? La película no solo cuenta una historia de supervivencia, sino una de redención y solidaridad. Es un recordatorio de que incluso en las circunstancias más adversas la humanidad persiste.